Pero algo que sí, uno le molesta verdaderamente cuando las autoridades, por ejemplo, nos arrancan o nos retiran esas herramientas que necesitamos para producir. Hoy vamos a precisamente analizar este tema con el licenciado Carlos Mena. Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, encantado por estar con ustedes. Carlos, ¿hasta qué punto, verdad? Porque dicen que tenemos el derecho y la libertad, ¿verdad?, para trabajar, pero ¿quién pone las reglas de lo que se puede y no se puede? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y nace desde el hecho de que vivimos en un Estado social de derecho. ¿Eso qué quiere decir o cómo se traduce? Sí, exacto. ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se come? Bueno, el tema es, hay un Estado que crea leyes, crea normas y tiene un control social, pero también esas normas tienen que ir encaminadas a una justicia social, a un sistema equilibrado en el cual las normas no puedan transgredir ese Estado de Derecho. Entonces, tiene que haber una proporcionalidad. Entonces, es ahí donde el legislador empieza a crear leyes, las cuales se tienen que ajustar a un contexto social actual. ¿Eso qué quiere decir también? Por ejemplo, si hay una necesidad actual, si hay algo que no está regulado, si hay algo que está por fuera de la ley, necesito crearlo, pero esa creación debe también ir encaminada en que pueda haber esa equiparación, ¿verdad?, entre la parte social, entre la parte judicial, entre la parte política. Esa equiparación, la que no entendemos, y por eso vamos a analizar diferentes situaciones. Por ejemplo, una mujer que se dedica a vender repostería, ¿verdad?, y anda vendiéndola, repartiéndola, llega un punto que no encontró dónde parquear, ¿verdad?, y ve, donde consiguió para cumplir con su deber. Evidentemente, le bajaron las placas. Es una mujer sola, una mujer que es jefa de hogar y que, bueno, se desespera porque ya no tiene su herramienta de trabajo. ¿Qué procede ahí? Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahí tenemos que analizar la parte integral, ¿verdad? Y era como estábamos conversando hace un rato, muchas veces se hace un análisis literal de la norma. Entonces, por ejemplo, viene un oficial de tránsito y dice, usted está parqueado en línea amarilla, le voy a hacer una multa. Pero ¿por qué ahí hay una línea amarilla? ¿Por qué la municipalidad viene y marca una línea amarilla sabiendo que hay un comercio y que no hay otro lugar donde se pueden parquear? Entonces, hay muchísimos comerciantes que ven cómo cuando llegan a repartirles los alimentos o los productos a los choferes de estos autobuses, de estos camiones o de estos camiones repartidores, les quitan las placas, les bajan, les multan la licencia. Entonces, ahí que es lo que tiene que haber, una proporcionalidad en la aplicación de la norma. Y es ahí donde entra a regir, bueno, vamos a ver, ¿por qué estoy haciendo una multa? ¿Para proteger tal vez la libertad de tránsito de los demás? Pero realmente está interfiriendo esos 5 minutos, esos 2 minutos en los cuales yo me bajé para entregar el pan y luego me devolví. Entonces es ahí donde muchas veces, lastimosamente, los oficiales, ¿verdad? O la gente que, la primera línea con la que topamos con el derecho, interpreta de forma literal las normas y no de una forma sistemática o de una forma holista. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿por qué yo me parqué ahí? No hay otro lugar, nadie está obligado a lo imposible. Entonces es ahí donde yo puedo ir ya lastimosamente a apelar un parte, a ir a un proceso de tránsito y mencionar, bueno, ¿por qué me parqué ahí? ¿Por qué estuve ahí? Explicar las condiciones y no solamente, ¿verdad?, aplicar la parte represiva, ¿verdad?, la parte represiva del derecho, sino también poder manifestar o poder dar a entender qué fue lo que pasó. Otro caso, por ejemplo, un guía, ¿verdad?, en los ríos que pasea ahí para ver los cocodrilos, le quitaron todos los botes, las autoridades, y ahora no tiene con qué producir, evidentemente. ¿Qué pasa en este caso? Ok, ahí también, y es importante analizar cada cosa en concreto. ¿Qué es lo que sucede? Ahí vemos cómo hay 2 normas, incluso constitucionales, que están chocando. ¿Cuáles? Por ejemplo, el derecho al trabajo de esta persona que tiene las lanchas para querer hacer los tours, y también el artículo 50 de la Constitución Política, que ¿qué es lo que habla? Bueno, el Estado tiene que velar por el bienestar social, tiene que velar por un vamos a ver, porque se equipare o se distribuya de una forma la riqueza. Entonces, ahí vemos cómo 2 normas chocan y hay que hacer un análisis de la situación. Entonces, vamos a ver, la persona tiene derecho a trabajar, pero con lo que está realizando está poniendo en riesgo la vida de terceros, ¿verdad? Porque vamos a ver, yo entiendo que la persona quiere trabajar, yo entiendo que la persona, pero ¿dónde lo está haciendo? Lo está haciendo en un río que está cargado de cocodrilos, tiene las matrículas al día, tiene los permisos para ser tour operadores. Entonces muchas veces la gente dice, es que vamos a ver, si me pongo a sacar permisos, dice, me va a ir todo el dinero, pero hay que hacer un análisis integral, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. Ahora, ¿debería de haber alguna excepción cuando verdaderamente esa es la única fuente de ingresos? Yo considero que sí,
Y vamos a ver, ya la ley establece ciertos parámetros en los cuales, por ejemplo, usted puede pagar de forma escalonada el impuesto de la renta o puede, incluso ya bajaron la base mínima contributiva, pero hay un término muy importante y es la discriminación positiva, que se aplica en otras áreas del derecho. ¿Y qué es la discriminación positiva? Es yo poder aplicar ciertos elementos de equidad a un grupo que es vulnerable. Entonces no estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de que yo le voy a regalar a esa persona X cantidad de plata para que trabaje o que yo le voy a dar permisos y a los otros no, sino es poder que las demás personas tengan también el acceso a ese tipo de cuestiones, y es la discriminación positiva. Esto se aplica, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en las mujeres que muchas veces ingresan droga a centros penales, ¿verdad? Es un ejemplo de la discriminación positiva, cómo la ley se aplica de forma diferenciada para ciertos casos. Las mujeres que ingresan droga a centros penales, pero se logra determinar que están en extrema pobreza, que están en ciclos de violencia, que son personas que están totalmente amenazadas, entonces la ley hace una excepción. Entonces, ¿qué excepción se podría hacer en estos casos? Bueno, determinar si la actividad comercial o la actividad, el emprendimiento que está generando la persona que vende empanadas, que tiene un puestito, la persona que quiere vender pulseras y que realmente está en extrema pobreza, poder aplicarle cierto tipo de ayuda, ¿verdad? Y la ayuda ya está, pero la gente no conoce esas leyes, la gente no tiene acceso a ese tipo de asesorías, ¿verdad? Ahora, ¿dónde podría acudir alguna persona que siente que la ley o el reglamento le impide cumplir con lo único que sabe hacer para ganarse la vida? Bueno, ahí es importante analizar si realmente la persona, vamos a ver, porque una persona puede plantear un recurso de amparo, por ejemplo, que no se le está permitiendo trabajar o que se le está negando algún tipo de permiso. Lo complicado ahí es, por ejemplo, si yo quiero ir a alegar que no me están dejando trabajar porque tengo que pagar la caja, o que no me están dejando trabajar porque lo que pago en impuestos me consume toda la ganancia del dinero. Entonces, vamos a ver, ahí entra esa dicotomía en el sentido de que el Estado tiene que propiciar que la gente trabaje, pero también necesita una recaudación. ¿Para qué? Para que esa recaudación pueda invertirse, ojo, esto es un ideal, ¿verdad? Pero pueda invertirse de la mejor manera en salud pública, en combatir la criminalidad, en poder otorgar ese tipo de ayudas a las personas que realmente lo necesitan. Pero es importante algo también, hay una ley que es del 2021 que apoya los emprendimientos y la gente lo puede buscar. Es una ley que, por ejemplo, le permite a usted no pagar la cantidad de dinero que paga, por ejemplo, a la caja, le aplica cierto tipo de reducciones. También, por ejemplo, usted como pyme no tiene que pagar durante los 3 primeros años, más o menos, cierta cantidad de impuesto de renta, y usted puede acoplarse a eso. Sin embargo, sí tiene que pagar. ¿Me explico? Lo que pasa es que la gente muchas veces no conoce esas leyes porque las leyes están ahí tal vez engavetadas, o tal vez van a la caja o van a alguna institución y las personas que las atienden no conocen tampoco que les pueden aplicar esas exenciones, pero existen los mecanismos, ¿verdad? Ahora que mencionábamos lo del bajarle las placas al ejemplo que teníamos al principio, ¿verdad? O, por ejemplo, que nos pongan una multa que creamos que ha sido injusta. ¿Cuál es el procedimiento para apelar, Carlos? Es importante en ese caso, por ejemplo, si usted considera que la multa fue injusta, siempre es importante aportar prueba, siempre es importante... ¿Prueba como qué, por ejemplo? Prueba, por ejemplo, de que usted realmente no estaba parqueado en zona amarilla, o prueba de que usted tuvo una necesidad, incluso en ese momento, de bajarse 2 minutos para poder entregar, por ejemplo, el pedido del pan, y que no fue una obstrucción, o que incluso usted puso los conos, ¿verdad? Y te ponía el ejemplo ahora, la gente a veces pareciera que está haciendo algo malo, pero realmente hay una justificación de fondo, y no puedo interpretar la ley nada más a rajatabla, como dicen, para decirle la sanción y listo, ¿verdad? Hay una justificación para algunas cosas, ¿verdad? Hay gente que también parquea su vehículo todo el día en línea amarilla sí, y no lo puede hacer, ¿verdad? Pero es importante que se acudan a las instancias, que se revisen los plazos de ley, y lógicamente es importante contar con la asesoría de un abogado. Sin embargo, en Costa Rica existen diversas oficinas donde se brinda asesoría gratuita, consultorios jurídicos que son atendidos por estudiantes, incluso hay defensa pública laboral, donde las personas pueden acudir, pero es el tema de buscar, ¿verdad? De buscar y no esperar que tal vez la situación llegue a mí, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no todo el mundo es experto. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que apele o que sepa dónde apelar si tal vez no sabe ni leer? O que quiera, no solo el tema del parte, sino que me multaron porque me puse un negocio afuera y yo ya estaba tramitando, pero no encontré el recibo, digamos, donde estaba lo de la patente. Entonces, hay que ver cada caso en concreto, ¿verdad?
Carlos, muchísimas gracias, de verdad que sí, la asesoría importantísima. Que pases un feliz día, muchas